Bonjour mes amis, ¿cómo vous allez? Je pense que vous allez très bien. Una vez más, buenos días queridos suscriptores, amigos que me están escuchando y viendo en este momento. Estoy muy contento de decirles que ya casi llegamos a los 10,000 suscriptores y los premios para los miembros ya están en camino. Entonces, si todo va bien, el sábado de mañana no, ni el sábado que viene y el otro sábado vamos a estar entregando los premios. Pero el día de hoy quiero hablar de un tema sumamente importante de la certificación de francés. Muchos alumnos, muchos estudiantes de cualquier esquina al lado del mundo me están preguntando ¿para qué sirve la certificación de francés? ¿Qué es el DELF? ¿Para qué? ¿Cómo certificar y cómo se hace la preparación? ¿Y con cuántos puntos se puede pasar el examen de DELF? Así que no te vayas porque vamos a iniciar. Lo primero que tienes que saber, el DELF, ¿qué es el DELF? Vamos a leer un poquito para ver qué es el DELF. Nos comentan lo siguiente. El diploma de estudio en lengua francesa, o DELF, Diplôme d'études en langue française, es un certificado que expide el Ministerio de Educación Nacional de Francia y que acredita el nivel en la lengua francesa de candidatos extranjeros de países no francófonos. Es decir, si tú, por ejemplo, tu idioma natal es inglés, es italiano, es portugués o es lo que es, entonces tú te metes a estudiar el idioma francés, te tienes que certificar como todos los idiomas. Como en inglés se certifican también, en francés se certifican, en español, en italiano, en japonés, el idioma X se certifica. Nosotros tenemos este examen que se le llama DELF. Existen DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DELF C1, DELF C2. Entonces, ¿cómo obtener el diploma de DELF? ¿Cómo se califica el DELF? ¿Cómo está compuesto el DELF? Para no alargarme tanto en este video, vamos a platicar el día de hoy únicamente del DELF A1. Así que te presento la siguiente tabla para que lo veas. Obviamente en esta tabla estás viendo lo que está escrito Diplôme d'études en langue française, DELF A1, niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Nature des épreuves, durée, note sur. ¿De qué está compuesto? Vamos a ver cuántas partes tenemos en esta certificación de DELF. Compréhension de l'oral. Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur 3 ou 4 très courts documents enregistrés ayant trait à des situations de la vie quotidienne. Des écoutes. ¿Aquí qué significa? ¿Qué significa aquí? Es decir, que tú llegarás en la sala que te toca la certificación, te van a poner una grabación que nada más tendrás derecho a 2 veces para escucharlo 2 veces. Tú vas a escuchar la grabación, después de escuchar la grabación, pues va a haber sesiones de preguntas que tú tendrás que responder, como escucha y escribe, como lo llaman en español. No sé en inglés cómo lo dicen, pero en francés se dice session des écoutes, épreuve des écoutes. Eso es nada más. Es la primera parte. Cabe mencionar que tiene 20 minutos. Tiene 20 minutos para primeramente escuchar la grabación, segunda vez, para que tú puedas contestar lo que son dar respuestas a las preguntas. Y esta parte tiene 25 puntos. Seguimos desarrollando más. Compréhension des écrits. Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur 4 ou 5 documents écrits ayant trait à des situations de la vie quotidienne. En esta parte, ¿qué significa? Compréhension des écrits. Aquí lo que quiero imaginar o lo que quiero explicarte, te van a entregar un texto. Viene un texto donde tú tienes que leer el texto y después responder a las preguntas. Más fácil, como lo hacemos en español, en inglés, en italiano, en cualquier otro idioma. Es decir, lees el texto, después de leer el texto tú tienes que responder cómo se llama la persona, no sé, quién escribió la carta, qué tiene que llevar los amigos a la fiesta. Entonces tú tienes que responder. Lo bueno de todo eso es opción múltiple. No significa que tienes que llegar, empezar a escribir, dar respuesta al azar. Tienes que leer bien
Y después de leer bien, pues pone las respuestas correctas. Eso es. Esa parte tiene 30 minutos. Cabe mencionar, tiene 30 minutos. Y también tiene 25 puntos. Veamos qué sigue. Production écrite. Épreuve en 2 parties. Complétez une fiche, un formulaire, rédigez des phrases simples. Par exemple, carte postale, message, légende, etc. Sur les sujets de la vie quotidienne. Production écrite. La producción écrite. ¿Qué pasa con la producción écrite? Es decir, que tú tienes que escribir. Te van a dar un tema. Por ejemplo, vamos a suponer que tú estás en París. Te dicen, tú estás en París. Tienes que escribir una carta a tus familiares que están en México, explicándole a tus familiares cómo te estás comportando, cómo te está llevando con tus amigos, qué más conociste de Francia. Así que tú tienes que desarrollar esta parte. Producción écrite. Tienes que escribir diciendo, por ejemplo, que desde que llegué en París me encontré con muchas personas, j'ai beaucoup d'amis, je suis très content. Tous les jours nous allons au cinéma et parfois nous allons au théâtre. Muchas cosas que puedes tú escribir, desarrollar. Esta parte cabe mencionar que también tiene 30 minutos y 25 puntos. Vamos a la última parte. Production orale. Épreuve en 3 parties. Entretien dirigé. Échange d'informations. Dialogue simulé. Esta parte es donde el estudiante va a dialogar o va a intercambiar información con el examinador. Por ejemplo, llegas, entras, te sientas, el examinador te preguntará, tal vez, preséntate, presenta a tu familia, cómo te llamas, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, dónde vives. Esta parte de diálogo que tú vas a tener con el examinador tiene 5 a 7 minutos. A veces también puedes escoger un tema. El examinador te va a decir, escoge un tema. Por ejemplo, vas a hablar, no sé, de tus viajes. El tema sale tus viajes. El tema sale el cine. El tema sale, por ejemplo, por decir, no sé, la comida. Entonces el examinador te dejará 10 minutos para que tú puedas preparar el tema. Después de preparar el tema, tú regresarás con el examinador y le entregarás lo que es el papelito que tú preparaste todo bien. Y él te hará preguntas. Por ejemplo, ¿cómo tu t'appelles? Qu'est-ce que tu aimes? Où tu habites? Qu'est-ce que tu détestes? Comment s'appelle ton papa, ta maman? Est-ce que tu as un frère? Est-ce que tu as une sœur? En el caso que tengas hermano, oui, j'ai un frère. En el caso que tengas hermana, oui, j'ai une sœur. En el caso que no tengas a nadie, que eres hija o hijo único o única, vamos a decir, je suis fils unique, hijo único. Je suis fille unique, hija única. Entonces te preguntará, por ejemplo, ¿qué le gusta a tu papá, tu mamá, patati patata? Esta parte tiene también 25 puntos. Cosas que deben de saber muy bien. Ahora, vamos a pensar lo siguiente o vamos a concluir lo siguiente. Totalidad de todos los puntos tenemos 25, 25, 25, 25, sumando todos son 100. Para pasar el examen de DELF necesitas sacar 50 de 100 de entrada, 50 de 100. Pero te voy a explicar bien claramente para que no haya confusión. 50 de 100, eso quiere decir que en cada etapa sacaste la mitad. ¿Me explico? La mitad, la mitad, la mitad. Entonces sumando todo tienes 50 de 100. Y pasas tu examen. Pues 50 de 100 normalmente es una calificación para mí mediocre, aunque te entrega tu diploma de DELF. Y yo creo que no es una muy buena calificación. La buena calificación para mí tal vez quizá de 70 hacia arriba. Entonces 50 de 100 vas a sacar. Ahora, ¿qué pasa si repruebas una parte con 4 de 25, por ejemplo, o con 3 de 25 o con 5 de 25? Y otras partes del examen, por ejemplo, compréhension des écrits, production écrite, producción oral, sacas 25, 25, 25 o 25. Vamos a suponer que compréhension écrite sacas 25. Producción écrite sacas 25 de 25 también. Producción oral sacas 25 de 25 también. Ahí ya llevamos 75 puntos.
Pero por mala suerte, la comprensión oral, tú sacas 4 de 25. Tú podrás decir, pues ya pasé, 75 más 4 puntos nos da lo que es 79. Algo que no tienes que pensar así. Vas a reprobar. No te van a entregar tu examen de DELF, aunque sacaste 79 de 25. ¿Cuál es la razón? Porque tú estás sacando 4 en una etapa. 4 de 25. Calificación menor. 4 de 25. Si hubieras sacado tú 6 de 25, sí, ibas a pasar. Y van a tomar los 75 puntos más los 6 puntos. Vas a pasar. Entonces la regla del DELF es decir, no reprobar con 4 de 25. Si vas a reprobar, quizás sea 6 de 25. ¿Me explico? Entonces, ahí te entregarán tu diploma. Más fácil. Pero si tú sacas 6 de 25 en la primera, 6 en la segunda, 6 y 6, 6, sumando todo, ya reprobaste. Es decir, tú puedes pasar todo, pero si vas a reprobar, que repruebes una etapa con por lo menos 6 de 25. Pero no vayas a decir que yo te estoy mandando para reprobar el examen de DELF. Porque este examen de DELF A1, hasta los más, no sé, los que apenas están iniciando las clases de francés, lo pasan. Yo siempre he dicho que hasta los bebés que nacen hoy podrán pasar el DELF A1. Siempre y cuando te preparas. Así que este es el DELF A1. ¿Dónde y cuándo y cómo se presenta el DELF? El DELF en general, que sea A1, A2, B1, B2, C1 que es DALF o C2 que es DALF, en general hay centros que están capacitados o que están autorizados para hacer estas certificaciones. Normalmente la gente se van siempre a IFAL. IFAL, si no lo sabes, aquí en México queda como a 15, 20 minutos donde está la embajada de los Estados Unidos, caminando a pie, obvio. Entonces ahí se presenta el examen de DELF. Cuando normalmente en el mes de mayo, en el mes de noviembre, en el mes de, no sé si no me equivoco, junio, se presenta este examen de DELF A1. Pero por desgracia, por todo lo que está pasando en este momento en el mundo, por esta situación que estamos viviendo, no hay certificaciones. Hasta nuevo aviso, no hay certificaciones hasta nuevo aviso. Entonces les comentaba, no hay certificaciones hasta nuevo aviso. Así que pues toca esperar hasta que digan cuándo se puede certificar. Y el precio, hablando del precio, normalmente el DELF A1 tiene un precio menor. Es decir, van subiendo. Por ejemplo, si el DELF A1 cuesta 850 pesos, el DELF A2 podrá costar 950 pesos. El DELF B1 podrá costar 1000 y algo. Y B2 así van subiendo. La verdad, la certificación de DELF, el precio es muy bajo que otras certificaciones. Bueno, pues eso fue lo que yo quise explicar del DELF A1, porque muchas personas me preguntaron. La próxima vez que nos vayamos a ver, voy a hablar sobre el DELF A2 y cómo se presenta, también cuánto se paga y dónde, cuáles son los requisitos, pues cuáles son los puntos a tratar para que todo esté bien sin ningún problema. Así que merci pour votre attention, muchísimas gracias por su atención. On se voit à la prochaine occasion. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.